defendiendo la autonomía. Cabal, no digo pues. Anda tirando el portón. Saber dónde anda ahí, estaban viendo el jaripeo, dónde, saber dónde anda. Bueno, bienvenidos. Hoy hay carrera. ¿En dónde? 21K. Ahí tengo acá, Chile. Bueno. Ahí estamos entonces. ¿Listos? Ya estamos. Ya vemos bastantes. Confirmen, por favor, presentación en pantalla. Sí, licenciado, sí se ve. Excelente. Bien, entonces, aunque hemos tenido pocas oportunidades de trabajar viernes alternos juntos, lo que conversamos al principio es de que durante estos viernes alternos, hasta que alcanzaran las sesiones ordinarias, trabajaríamos los aspectos relacionados con formulación y evaluación de proyectos. Y empezamos recordando conceptos básicos de economía. Igual que en las últimas sesiones, hemos venido trabajando sobre aspectos prácticos de aplicación de la economía agrícola, donde hemos encontrado muchos de los conceptos que hemos venido trabajando y cómo aplicarlos, donde en definitiva se aplican todos los conceptos que en economía aprendemos, es en el tema relacionado con la formulación de proyectos. Y es que cada proyecto es la búsqueda de respuestas a los planteamientos del problema económico. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Cuánto producir? ¿Para quién producirlo? Y todo esto tiene como origen mismo el concepto de escasez. Esa escasez relativa de recursos, ese tema de que los recursos económicos son escasos en función a su demanda, que implica, en principio, que teniendo estos recursos económicos más de un uso o destino posible, tienen por ende objetivos en competencia. Partimos de dos tipos de opciones de elección y opciones de asignación para esos recursos escasos. Entonces, ¿qué hay detrás de estos, gracias? ¿Qué hay detrás de ambos tipos de opciones? El mismo concepto, el costo de oportunidad. Si queremos consumir, dada una restricción presupuestaria dada, más o mayor cantidad de una canasta de bienes, obligadamente tenemos que renunciar, en función de esa restricción presupuestaria, al resto de satisfactores.
Por supuesto, la idea es que usted pueda elegir qué consume en función del bienestar que esto le representa. De igual forma, en las opciones de asignación, vamos a, de, vamos a elegir dónde colocamos nuestros recursos económicos ahora, factores de producción, en donde tengan el mejor uso alternativo posible. ¿Cuál es la idea que hay detrás de esto? Hay más de una forma de producir un bien o de reproducir un servicio. Hay tantas formas como unidades económicas o agentes económicos de producción existan, porque las diferencias sustanciales están en combinar y transformar recursos. Cada quien lo hace de acuerdo a la receta que ha ubicado como mejor. Y esta receta se convierte en su función de producción óptima. Esa función de producción óptima establece la mejor combinación posible de sus ingredientes, de sus materias primas e insumos para producir lo que hace con la mejor estructura de costos posible. Lo que en un mercado en competencia podría permitirle acceder a la máxima ganancia. Aquí no me detengo mucho a preguntar porque es algo que en teoría nosotros dominamos bien. Sin embargo, si existiera duda o necesidad de recordar o de replantear algo de lo que estamos conversando, por favor me lo indican. O bien me expresan, todo bien. Por el momento todo bien, licenciado. Todo bien para todos. ¿Qué hacía Alex? Va. Si hasta Ludwig, Sí, que está en la licenciado. carrera, dice que todo bien, todo bien. Vamos pues. Vaya. Siendo entonces la economía una ciencia de elección, nuevamente hacemos proyectos para poder dar respuesta a los planteamientos que el problema económico nos da. ¿Qué producir? ¿Qué bienes o qué servicios? ¿En qué cantidad? Esta en qué cantidad va a estar en función de varios aspectos a considerar, pero principalmente en oferta y demanda. Hay una demanda total, pero hay una demanda efectiva. Y esa demanda efectiva
es la que se va a determinar respondiendo el para quién. Y únicamente se podrá cuando se reúnan las dos condiciones necesarias para que cada transacción se realice. Y eso es lo que hemos venido conversando respecto de disposición a pagar, que eso es las ganas de, el querer, pero la condición necesaria, la condición habilitadora es poder pagarlo, es tener capacidad de pago, poder adquisitivo. Por supuesto, puede tener capacidad de hacerlo, pero no tiene interés. De forma que ambas deben de estar simultáneamente. Disposición a pagar y capacidad de pago. Ajá. Esa constituye nuestra demanda efectiva. ¿Cómo producir? ¿Cómo vamos a combinar? ¿Qué tecnología se usa? ¿Quiénes participan en el proceso? La fórmula, la receta, cómo combinar mejor, de forma que efectivamente su estructura de costos le permita ser competitivo respecto de sus pares comparables. La idea que subyace en la formulación de proyectos es que la respuesta al problema económico, sus soluciones, buscan asignar esos recursos escasos con racionalidad económica, de manera que se pueda acceder a la mejor alternativa, la solución más eficiente, pero viable. Y esa viabilidad únicamente se puede determinar si una vez identificado el problema, empezamos a presentar opciones para su potencial solución. Cada una de estas opciones se constituye o puede constituirse en un proyecto. Hay diferentes definiciones dependiendo de la literatura que consulte respecto de un proyecto. ¿De qué es un proyecto? Sin embargo, tiene varios aspectos que son comunes. Primero, que es la búsqueda de una solución. Preferiblemente sea una solución inteligente para encontrar un satisfactor
en la figura de un bien o en la figura de un servicio. Le vamos sumando factores como que tiene que tener un espacio y un tiempo definido. Tiene que tener una localización geográfica y tiene que tener un horizonte. Y es perfectamente determinable cuándo empieza y cuándo termina un proyecto en función de las diferentes etapas, fases que un proyecto tiene. De nuevo, el tiempo, un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado, un satisfactor. Y otra vez, que tiene un principio y un final definido. Una sucesión de pasos, de etapas, que tiene como objetivo la satisfacción de una necesidad observada o de una necesidad sentida. ¿Estamos bien con eso? Sí, licenciado. Seguros. A ver. Merari López está allí. Buenas noches, licenciado. Sí, aquí estoy. Hola Merari, buenas noches. Buenas Bueno, noches, licenciado. todo bien con el tema de necesidades sentidas y necesidades observadas. Un poco, un poco, la verdad, porque no comprendo muy bien lo de la rentabilidad financiera. Si usted me puede ampliar ese tema. Es que no hemos llegado todavía a esa parte. Creo que se adelantó un poquitito. Ahorita Ok, estamos disculpe. con los proyectos. Los proyectos lo que buscan es crear satisfactores en la figura de bienes o servicios. Ujú. Pero estos satisfactores van encaminados a, valga la redundancia, satisfacer necesidades observadas o necesidades sentidas. Y preguntaba si todos tienen clara la diferencia entre estos tipos de necesidades. Así como la Por ahí alimentación, vamos ahorita. la salud, las relaciones sociales. Sí, de alguna manera, así es, pero tienen una conceptualización que es en la que quiero entrar en detalle. A ver, César Cubaquil, ayúdele. Sí, Li. Va, pues, dele. Sí, está aquí. Va, quién sí está bien sintonizado? Adelante, pues, Ludwig. Estaba investigando la necesidad percibida, es la que uno como persona ve, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo necesito en mi caso, ¿verdad? Como que necesito una computadora, algo por el estilo, ¿verdad? Y la necesidad observada es cuando lo ve ya alguien, pero de manera técnica, ¿verdad?
que lo analiza a través de datos. Eso lo está investigando, pero no sé si es bajo este contexto. Ajá. Ah, sí, entonces, hay diferentes formas de establecer las diferentes intervenciones para poder satisfacer esas necesidades. Por eso es que es necesario prácticamente bajar esto a nivel de territorio, por ponerlo de alguna forma. Y surgen estas ideas de proyecto porque todo nace en una idea. Mediante mediante conocer, conocer. Y hay diferentes instrumentos, diferentes mecanismos o herramientas para efecto de pensar o identificar esas necesidades. Las necesidades observadas seguramente que hace falta, quién ha proveído, si es que alguien provee el servicio, qué manera, y ese bien se comercializa allí, quiénes, para qué segmento, hay algo similar, hay algo cerca, analizando diferentes opciones con las cuales puede accederse a un segmento de mercado que es el que ya identificó como desatendido. Ahora, hay ocasiones en las cuales los agentes económicos llegan con la idea de formar algo allí, pero esto no necesariamente se ajusta a lo que las poblaciones, porque lo estamos poniendo a nivel de territorio, necesitan realmente. Ah, bueno, se observa, se analiza que en determinada área se necesita una... ¿Está en línea? ¿Están acá? No. Bien, Lick, solo que no sé si es mi señal o pero yo escucho un poco de interferencia. Se escucha muy entrecortado, licenciado. Sí, que hay La interferencia. pantalla. Si apaga Es su que cámara no, para mejorar la señal. vamos. Ahorita no, espérenme. A ver.
¿Siguen por aquí? Sí, licenciado. Sí, Lick, aquí estamos. Sí, licenciado. Vaya. Estaba experimentando problemas técnicos, pero ya está en pantalla otra vez, de vuelta. No se ve Lick todavía. Ya, ¿verdad? Ahorita sí. Ahora sí, Lick. Sí. Bueno, aquí estamos. Bueno, la idea es, hay necesidades sentidas y necesidades observadas. Y eso se determina en función de trabajo en campo. ¿Qué exactamente se necesita y qué población es la que tiene que atender? Se va evaluando, se va precisando a través de diferentes estudios. Bueno, ahora, veamos la tipología de los proyectos. Hay proyectos económicos o de inversión privada. El objetivo de estos es búsqueda de beneficios económicos, ganancias. Y la rentabilidad se determina a través de periodo de recuperación de capital, cuánto nos vamos a tardar en recuperar la inversión, valor actual neto, esto es el valor del dinero en el tiempo, y la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno debe ser mayor al rendimiento mínimo que esperamos obtener de una inversión. Si eso no supera, no es esa la inversión que necesitamos. No es esa la mejor alternativa para obtener la mayor cantidad de ganancias. No es esa la alternativa para la mejor asignación de los recursos. Disculpe, Lick, una consulta. No me quedó claro. ¿Qué es la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno es uno de los indicadores que le ayuda a usted a determinar cuál es prácticamente el margen que usted va a obtener respecto de su inversión. Sí, todavía no. Eh, digamos, ¿se podría darme un ejemplo, Lick? Disculpe. Va. Digamos, hay algo que se conoce como tasa de rendimiento mínimo aceptada. La van a encontrar como trema. Y esa parte es lo que usted espera obtener respecto de las diferentes opciones o alternativas que usted tiene para obtener ganancias. Esto está en función del valor del dinero en el tiempo, de ese valor actual neto que tiene ahí. Hay algo que se conoce como tasa de descuento. Y esta se aplica más
es el porcentaje con el cual usted quiere establecer el mínimo que tendría que ganar, la tasa mínima que aceptaría en el rendimiento de su inversión. Si usted quiere invertir 100,000 quetzales y quiere generar una ganancia de 30,000 quetzales anuales durante 5 años, su tasa interna de retorno va a definirse respecto de los flujos, tanto de gastos o de costos como de ingresos que su proyecto genera en esos 5 años. Recordemos que el valor del dinero en el tiempo es variable. ¿En función de qué varía, Brandon? ¿La inflación? No. Por ejemplo, que le da menos valor adquisitivo. Entonces ahí hay diferencias en los flujos porque hay diferencias respecto de materias primas e insumos. Hay diferencias respecto de los costos variables y de los costos fijos en los que en los que basa la rentabilidad que espera. Entonces, la diferencia entre la tasa interna de retorno y la tasa de rendimiento promedio que usted espera es que aquí en la tasa interna de retorno aplica como criterio el valor presente del dinero. La tasa de descuento considera el valor del dinero en el tiempo y lo trae a hoy lo que en teoría está en su flujo futuro. ¿Sí me estoy explicando? Anticipa, digamos, cuánto valor perdería el dinero en el futuro. Si se mantienen las mismas condiciones, sí. Ajá. Le da múltiples soluciones si los flujos mantienen el mismo signo positivo y refleja el valor temporal del tiempo. Esto es algo que está aquí conectado, es que la tasa interna de retorno al traerlo a valor presente neto refleja los riesgos asociados a las inversiones. Todavía no. A ver, la tasa interna de retorno es, digamos, lo que yo esperaría ganar con la inversión que hice. Y ¿cuál era la que decía o la que era capaz de traer valor futuro al presente? La tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno. Ajá. Pero cumple esas dos funciones de decirme lo que quiero ganar y capaz de anticipar el valor del dinero en el futuro. Es que
lo que pasa es que le aplica una tasa de interés que se conoce como tasa de descuento. Esa tasa de descuento es la que ya digamos, que le imprime cierto castigo a su flujo de caja. Una consulta, Lick, esa tasa de descuento ya está incluida en la tasa interna de retorno, está dentro de esa tasa interna de retorno. Normalmente cuando hablamos de tasa de descuento, hacemos casi siempre referencia a una tasa social de descuento. ¿Y dónde la usamos? La usamos en proyectos sociales, en proyectos pagados con dinero público. Ahí tenemos una tasa de descuento. La tasa de descuento es el costo de oportunidad de su capital. Es lo mínimo, es el rendimiento mínimo que espera para que su inversión sea aceptable. Entonces, Es lo máximo que podría tolerar, digamos, para... lo menos que podría aceptar. Ah, ya. Lo menos. Pero, como ahí lo que tiene es traer a valor presente sus flujos futuros, ¿sí? Lo que refleja es el valor de su inversión hoy. Hay un detalle que siempre tiene que tenerse en cuenta y eso es lo que hace que todo cambie. La incertidumbre. Por ejemplo, si su proyecto, por decir algo, incluía costos de transporte, en enero usted tenía un flujo de gasto que ahorita en abril es completamente distinto en función de el encarecimiento de uno de sus principales insumos para el transporte, el combustible. Y eso no lo podía prever nadie, excepto que tuviese a la mano un excelente informe de algún analista de riesgos que haya incluido el riesgo geopolítico de un potencial conflicto entre Irán y los Estados Unidos respecto de la bolsa, respecto de los precios de petróleo. Todas esas variables exógenas son las que le imprimen a estos cálculos, al cálculo de estos indicadores, mucha incertidumbre. Entonces la idea es hacer escenarios en los cuales se pueda castigar el proyecto, así se le llama, castigar el proyecto, poniendo tasas poniendo un flujo de gastos mayor en un porcentaje razonable.
y y a la vez, disminuyendo un poco el flujo de ingresos esperado. Entonces está jugando con dos variables, una en la que tiene costos mayores y al mismo tiempo otra en la que tiene ingresos menores. ¿Qué es lo que está implícito en esas dos? ¿No sería el costo? Claro, pero lo que está ahí es que va a tener menos ganancia en ambos casos. Ah, es cierto, o sea, en una gano menos o de la misma manera mi costo se eleva, aunque gane lo mismo. En las dos gana menos. En ambas vías. En la vía en que sus costos se incrementan al mismo tiempo que sus ingresos disminuyen. Si su escenario aún lo hace obtener un nivel de beneficio, una rentabilidad que usted puede aceptar, esa inversión podría seguirle interesando. Ok, entonces, digamos, aquí en este escenario, la tasa interna de retorno, digamos, era lo que yo, digamos, intentaba o preveía ganar, digamos, una cierta inversión, digamos, yo invertí 100 mil quetzales en un proyecto, la tasa interna de retorno me indica a mí lo que yo esperaba retornar o ingresar y, y tenía ahí en cuenta el costo, bueno, el valor futuro del dinero. Y Ajá. también tendríamos presente las incertidumbres, que son valores que no podemos prever, que podrían afectarnos de manera negativa, digamos, aumentando nuestros costos o, o cualquier bueno, aumentando nuestros costos más que todo o destruyendo, o como dijo, destruyendo el proyecto o castigando el proyecto. Castigándolo, ajá. Ujú. Entonces, yo creo que esa sería la explicación, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí la Sí. capté. Y ahora, sí, pero ahí entra el tema de la tasa de descuento, que se tiene que incluir en la evaluación porque es el parámetro que le permite traer a valor presente esos flujos futuros de gastos o flujos futuros de ingresos. Y le sirve para comparar los beneficios hoy. Si no incluimos tasa de descuento, el cálculo de la rentabilidad no estaría completo. Sería muy optimista. Entonces, si su tasa interna de retorno es mayor que su tasa de descuento, su proyecto es rentable. Disculpe, ¿y esta rentabilidad también le compete a los proyectos sociales? Como ellos no buscan ganancias. Sí, ahora, deme un instante. Que ya me marcó que necesito, ya está, ya conecté. Sí, lo que pasa, bueno, recuérdense que en ambos tipos de proyectos, tanto en los proyectos económicos o privados, como en los proyectos sociales o públicos, estos de acá,
Siempre se busca rentabilidad, siempre se buscan beneficios, solo que en los proyectos privados la rentabilidad se establece en la figura de ganancias. Los beneficios que se buscan son ganancias, la mayor posible. Los proyectos sociales o de inversión pública también buscan beneficios, solo que estos lo hacen en función de los beneficios sociales esperados del proyecto, que no tienen que ver con generación de ingresos, pero que elevan el bienestar, el nivel de bienestar de las poblaciones donde estos proyectos se desarrollan. Hemos hablado muchísimo respecto de inocuidad de los alimentos, por ejemplo, de seguridad alimentaria y nutricional. Hay proyectos sociales encaminados a elevar las condiciones de bienestar mediante reducir las enfermedades diarreicas en una población. Esto se hace a través de proyectos de agua potable y saneamiento. Mejorar la calidad, mejorar la continuidad y mejorar la cantidad de agua sanitariamente segura para consumo doméstico y para la producción agrícola da como resultado que se observen menos casos de enfermedades diarreicas. Lo mismo que una adecuada disposición de los desechos líquidos y los desechos sólidos. Si se disponen mal, se tiran en cualquier lado, contaminan suelo, contaminan agua, todo lo que allí se produzca en ese suelo contaminado va a tener residuos de esa contaminación y usted se la lleva a la boca, en una zanahoria mal lavada, en una frambuesa contaminada con aguas residuales, en un brócoli, en un berro, en todo aquello que se haya producido, en todo aquello que se haya manipulado con esos problemas de contaminación. Entonces, un proyecto de agua privada busca ingresos por tarifa. Un proyecto de agua público busca beneficios también, pero reduciendo las enfermedades de origen hídrico que no solo incrementan los gastos públicos en salud, sino también el gasto de bolsillo de las personas.
Si hace eso, está cumpliendo con su objetivo, elevar el nivel de bienestar. ¿Cómo se eleva el nivel de bienestar? Recuérdenme. ¿Con qué? ¿Cómo eleva usted su nivel de bienestar? Alimentación y Mejor lugar salud, seguro. ¿Qué son seguridad. esos? ¿Qué son esos? Las tres. ¿Qué son? ¿Cómo eleva una persona, un agente económico, su nivel de bienestar? ¿A través de qué? Condiciones Satisfaciendo socioeconómicas. necesidad. Hoy sí se cumplió de que si hablan al mismo tiempo no les entiendo. Qué bueno. Uno a la vez, por favor. Por condiciones ¿Cómo socioeconómicas. eleva? Sí, le sirve. Esas condiciones socioeconómicas mejoran. ¿Qué pasa cuando sus ingresos mejoran? Satisfago más necesidades. ¿A través de qué? Mejora en mi alimentación, en acceso a servicios de salud, medicina. De más y mejores satisfactores. Mejor si son más y mejores. Porque su calidad de satisfactores subió. Y la cantidad de ellos también. Va a tener entonces más y de mejor calidad. Mejores condiciones de salud porque tiene acceso a medicina que puede pagar o que puede recibir. Más y mejor educación, más y mejor formación y capacitación. Mejora su esperanza de vida, mejora su nivel educativo y su nivel de escolaridad, que no son lo mismo. Mejora entonces su capacidad y usted se vuelve más competitivo. Si es saludable, tecnificado y competitivo, ¿qué es lo que se espera? Si usted es más productivo. Una Aumento los mayor ingresos. ganancia. Un aumento de sus ingresos que le permite obtener más y mejores satisfactores. Y esa es la formación de círculos virtuosos que elevan el índice de desarrollo humano, por medio del cual se mide el bienestar. Hay otra modalidad de proyectos, los económicos o privados, los públicos o sociales. En Guatemala tenemos proyectos de participación público-privada. Solo hay uno, por cierto, ejecutándose. La autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que lleva un porcentaje pues, relativamente modesto de avance, pero es el primer proyecto de esta naturaleza que se está desarrollando en el país. ¿Ya? Son proyectos de participación público-privadas, los conocidos como alianzas público-privadas o APP. El objetivo de estos proyectos es que mediante la producción de bienes o servicios o la prestación de servicios
que el Estado no puede desarrollar ahorita, se necesita la participación de empresas privadas para poner a la disposición de las personas activos públicos, en principio financiados con capital privado. Le permiten construir una carretera, pero le dan la carretera para que usted la opere durante 20 años y que cobre un peaje por pasar por ella. Es muy parecido al modelo de concesiones. La autopista Palín-Escuintla fue construida con capital público y se dio en concesión a un privado para que la operara y le diera mantenimiento, garantizando que estuviese siempre en buenas condiciones. Lick, ¿eso no es Esto algo de, parecido a lo que hacen todas las empresas, digamos, chinas, donde el Estado siempre tiene una participación? no exactamente. Esas empresas mixtas, aquí en Guatemala, por ejemplo, un esquema de participación mixta era la producción petrolera en el Campo Cham, en la cual el Estado recibía ingresos por su participación en la producción petrolera. ¿Cómo así? Me está preguntando ahorita. En Guatemala, los recursos que están en el subsuelo son propiedad del Estado. Petróleo y minerales. Entonces, para que las empresas puedan extraerlos, tienen que tener licencias de exploración primero y de explotación después. Y deben de pagar Como un alquiler para poder un, explotar los recursos. mm, digamos que parecido. ¿Ya? Pero en el caso de estos proyectos, la participación del Estado es, se construye un activo público con capital privado para que el privado la opere por 20 años. Porque el Estado no puede hacer la inversión ahorita. Si se autorizara, por ejemplo, que en estos proyectos de participación público y privada se pudieran construir escuelas, se pudieran construir hospitales, se pudiesen construir plantas de tratamiento de agua potable y de saneamiento, esa sería una jugada muy acertada y no tiene nada que ver con privatizar la salud, con privatizar la educación, con privatizar las carreteras. No. Es un esquema que permite que los privados puedan asumir los costos de construir bienes públicos
en un momento en el que el Estado no puede hacerlo. Claro, el privado tiene que ganar. Por eso es que le permiten administrar ese proyecto en un horizonte que se define en el contrato, que es donde él pueda obtener recuperar su inversión y obtener ganancias, por supuesto. Vamos bien hasta acá. Sí, licenciado. Está en pantalla. Hay diferentes modalidades para proyectos. Un proyecto que busca la ampliación. Ya hay una capacidad instalada, pero no es suficiente. Hay que incrementarla. Allí está ampliando. No hay, está construyendo, está generando una nueva capacidad instalada para producir algo. Algo se perdió por cualquier razón, ya sea una pérdida parcial o una pérdida total. Una inundación, un derrumbe, un deslave, un terremoto, Un bombardeo un israelí. incendio, un bombardeo, ajá, un conflicto, un atentado terrorista, cualquier cosa que destruya parcial o totalmente la capacidad de producción que se tenía. Para restablecerla se hace una modalidad de proyecto de recuperación. Reemplazo, eso está fácil. Obsolescencia. Capacidad instalada que ya no alcanza. Necesitamos maquinaria más moderna. Como lo que intenta hacer Necesitamos el máquinas de digitalizarse. más rápidas. ¿Perdón? Como lo que intenta hacer el Estado de tratar de digitalizar todos los procesos. Por ejemplo, una estrategia de transformación digital que busque incrementar, ajá, los de rehabilitación. Igual, pérdida, obsolescencia, vencimiento, dependiendo de la naturaleza del proyecto, eso es cualquiera de estas modalidades. Sin duda, hay más. Las principales modalidades son estas. Los proyectos tienen ciclo de vida, recuerden. Tienen un inicio y un final definido. Y eso está en función de las diferentes etapas. ¿Cómo empiezan los proyectos? Los proyectos empiezan por una idea. Y esa idea se tiene que analizar. Hay que ponerla en blanco y negro. La primera parte después de la idea es la etapa de preinversión, donde se perfilan los proyectos.
y se analiza una primera instancia. Si se determina que esa es la mejor opción o la mejor alternativa posible para satisfacer esa necesidad sentida u observada, se continúa a la etapa de factibilidad. Aquí es donde se hace el diseño final. El qué producir, cuánto producir, para quién producirlo y principalmente cómo se define en estas dos etapas. Y esto corresponde a la etapa de la preinversión. ¿Sí? Como nosotros estamos hablando de formulación, esta es la primera parte. ¿Qué estudios se deben realizar en esta etapa? El punto de partida, nos vamos a ir aquí, cómo van las agujas del reloj, cómo caminan las agujas del reloj. Todo empieza acá. Identifiquemos, ¿no? ¿Qué hay? Se recuerda que estábamos hablando. Hay un proveedor. Sí. Hay un productor, hay un proveedor. Pero hay una demanda insatisfecha. Lo primero que tenemos que averiguar es por qué. Y hay múltiples razones para las cuales esos segmentos de demanda no se han cubierto. Hay que hacer un diagnóstico. Después, vamos a requerir trabajo de campo. Identificar. Encuestas, entrevistas, donde las personas, los agentes económicos, revelen preferencias, por ejemplo, gustos. Y esto va a orientar el tipo de satisfactor que va a atender esa demanda insatisfecha. Para poder establecer el nivel de la demanda, se realiza el estudio de mercado. Esto es muy parecido a lo que están haciendo con su perfil, donde están analizando oferta y donde están analizando demanda. Hay que establecerla. ¿Hay demanda? Ajá, perfecto. Vamos al estudio técnico. ¿Cómo? Aquí está la respuesta al cómo. De acá sale
la función óptima de producción, la tecnología que va a emplearse, la estructura de costos, ¿sí? Y esa estructura de costos en función de qué está. De los medios de producción. De la forma en que produce. La forma en que produce es cómo combina y cómo transforma. Impactos ambientales, dependiendo de la naturaleza del proyecto. El Ministerio de Ambiente exige diferentes niveles de análisis. Algo importante respecto de los proyectos está en la figura de analizar también o de incluir dentro de estos temas de adaptación al cambio climático. Esto es sumamente útil respecto de blindar las inversiones respecto de los impactos que puedan tener ante eventos climáticos extremos. Alguien tiene abierto su micrófono. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, así le va a afectar o no las variaciones que el cambio climático promueve. Hablemos, por ejemplo, de un puente. El diseño de los puentes, si incluye adaptación a cambio climático, cambia las especificaciones técnicas de lo que ahí se tiene que construir. Por ejemplo, pone los pilares con un diámetro mayor o con una altura mayor, de forma que una gran inundación no haga que el puente colapse o que el tramo carretero desaparezca. Eso, por supuesto, tiene variantes y variables importantes a considerar en los costos. Igual que el tema de análisis de riesgo ante desastres. Estos dos estudios lo que buscan es eso, blindar la inversión pública ante shocks derivados de eventos climáticos extremos o bien ante eventos naturales que causan desastres, terremotos, inundaciones, derrumbes, deslaves, incluso incendios forestales en el caso de desastres. Hay desastres provocados
que también deben incluirse acá. Adelante. Por ejemplo, que el camión que fue a impactar con uno de los pilares de un puente aquí en la capital, ¿esos no se toman en cuenta? ¿O bien? Mm, digamos que, ay, es como aquel que se fue a ensartar debajo de la pasarela ahí en la Aguilar Batres a la altura del Liceo Javier. Sí, similar. Es difícil, es difícil establecer que ese tipo de incidente suceda. Aunque, por supuesto, una vez ya hay precedente, pues incluirlo tampoco está mal. El tema con esto es de que esos ajustes implican variaciones importantes en los costos, que tienen que justificarse en función de análisis comparativo entre las diferentes opciones. Les voy a poner un ejemplo así sencillo. Se ha observado en Guatemala que durante eventos de inundación, sea por una tormenta tropical, una depresión tropical, y ya no digamos por el paso de un huracán, hay ciertos puentes que cada vez se los lleva el invierno. Hay que entonces construirlos, hay que diseñarlos y construirlos de forma distinta, porque no puede ser que cada 4 años o cada 3, cada 5, se tenga que construir nuevamente el mismo puente, porque cada vez se lo lleva el río. Si se incluye en el diseño adaptación al cambio climático o bien análisis de riesgo, es posible, no, sin el es posible, se va a encarecer la construcción, pero, pero, en un porcentaje que no se puede comparar con estar reponiendo el puente, el mismo, cada 5 años, y que en un horizonte de 20 años se haya tenido que reconstruir 3 veces. Bueno, construir uno que aguante 25, 30 años fue un 25% más caro. No se compara con cada vez, vaya, normalmente sin adaptación al cambio climático y sin gestión de riesgo ante desastres, cuesta 100 millones. Si le incluye, va a subir un 30%. Sube un 50%, pues 150 millones, pero le va a tardar 20 años. Calculemos muy rápidamente cuánto costaría reponer el tiempo, reponer el puente cada 5 años durante el mismo horizonte. ¿Cuánto entonces costaría mantener ese puente existiendo? Más de 400 millones.
Eso sin considerar la inflación o sin considerar incrementos mayores por otros factores adicionales. ¿Sí me explico? Sí, licenciado. Pareciera más caro, pero los puentes son infraestructura crítica altamente vulnerable. Adelante. Bueno, yo me he dado cuenta que en los lugares rurales, por ejemplo, en las carreteras que son de tierra, ¿verdad? Todos los años las municipalidades vuelven a colocarle este balastre y los inviernos lo mismo, ¿verdad? Y así sí continúa el ciclo en vez de invertir en pavimentar o ponerle cemento, ¿verdad? Que saldría a la larga más barato. Y mejor. Ajá. Podría transitar mejor, reducir tiempos de traslado, reducir el gasto suyo en depreciación del vehículo, los tiempos de desplazamiento. Y ahí podría pagar peaje. Por ejemplo, usar la VAS, que le garantiza mejores condiciones de seguridad, es más rápido, gasta entonces menos tiempo, menos combustible, menos depreciación de vehículo. A la larga, le sale mucho más barato pagar una cuota, una tarifa, un peaje por el uso que lo que le sale con tiempos de desplazamiento más altos, con una depreciación mayor de vehículo, con un gasto de gasolina mayor, porque el hacer cola gasta bastante más gasolina que el rendimiento que su carro le puede dar, su moto. Con un desplazamiento mejor. Ese es el tema. Entonces, si se consideran estos eventos que cada vez son más extremos y cada vez son más frecuentes, se debe diseñar distinto. Se le tiene que dar un mantenimiento distinto. Se tiene que hacer planificación territorial, programas de ordenamiento territorial para saber dónde, pero tiene que haber análisis de riesgo. Si cada vez un invierno, una crecida, se lleva el mismo puente, hay que, por puro sentido común, o ya no se tiene que construir ahí, o tiene que cambiar el diseño. Pero muchas veces el negocio está en no adoptar gestión de riesgo y que la estructura colapse, porque va a ser la misma empresa lo que lo va a reparar o la que lo va a volver a construir dentro de 3 años o 2. Hay tramos carreteros o puentes que se acaban de inaugurar y ya se los llevó el río. Eso eleva los costos de reconstrucción frente a inversiones que tienen ya el factor de prevención incluido. Más caro. La inversión inicial, sí. Usé el término inversión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usé el término inversión y no gasto? Porque Porque se espera una ganancia. ¿Perdón? se obtiene, bueno, en el campo, en un proyecto como un puente se espera obtener beneficios, ¿verdad? Como mayor Ajá. circulación y menos pérdida en costos por
por interrupciones en las rutas. Porque va a tener retornos, ¿verdad? En este caso, en la forma de beneficios sociales esperados. Lo que tiene un impacto social positivo para la población. Sí, Sí. va. Entonces, por mi parte, me dio gusto saludarlos, aunque sea hoy, un día nada más en la semana. Me alegra que estén bien. Ya no hablamos de cómo les fue en el parcial, pero supongo que bien, porque más sencillo era imposible. Hoy sí estructuré bien mi ensayo, Lick, y aprendí. Ojalá, no lo he visto, pero esperemos que sí. Esperemos que sí. Ajá. Vamos a ver. Espero que les haya ido bien, en serio. Bueno, jóvenes, me alegra que estén bien. ¿Cómo van con su trabajo? Ya les quedan pocos días. Por ahí, Ah, la licenciado, gran. los Ah, últimos la detalles. gran. Ah, de una vez les anuncio, como cambió la modalidad entre el 25, en realidad es 27, entre el 27 y el 30, tenemos clase martes 28 y jueves 30. El jueves 30 se entrega el trabajo. ¿Es correcto? Yo vi fecha 25, pero le voy a confirmar. Ah, ya vio, se rayó. Entonces, o sea, antes, el 28, el 28 se hace la comprobación de lectura. Se va a subir como tarea, no hay para dónde. Pero no van a tener tampoco todo el día, ¿va? Se sube la tarea a las 5 de la tarde y se cierra a las 10 de la noche la entrega. Si se hiciera la comprobación de lectura en un periodo de clase, tienen una hora para resolverla, porque solo están juntos los viernes una hora. Ahí van a tener más tiempo. El 28 entonces, martes 28, anoten, martes 28 se desarrolla la comprobación de lectura. Ya hace meses que tienen el material. No se incluyó en el parcial para poder evaluarlo bien el martes 28. Así que ese día el periodo de clase lo emplean para eso. No hay clase. ¿De acuerdo? Lick, igual son solo los primeros dos capítulos del libro. O es más. Los primeros dos eran para el parcial. Lo demás ya estaba definido. O sea, llegamos hasta donde definimos que llegamos.
anunciado. Pero, licenciado. Y el 30, y el 30 es nuestro último día. Con eso, licenciado, por ejemplo, en el curso de metodología tenemos una presentación. No sé si el licenciado ¿Cuándo? Huerta, ¿no? El 30. No ha hablado conmigo, pero no tengo ningún problema con eso. Con todo gusto. Gracias. No le vamos a comentar. Sí, sí, sí. Que hable conmigo, yo hablo con él. No, no tengo ningún inconveniente. Desarrollenlo. Al final son puntos. Igual yo voy a evaluar el 28 y ahí terminamos la zona. Gracias. Va, voy a hablar yo con él. Anotémoslo. Anotémoslo. Por mí, concedido. No hay problema. Bueno, nos vemos entonces el martes. Que tengan buen fin de semana. Licenciado, disculpe, solo para confirmar, entonces la entrega del trabajo de la Alejandro. investigación es el 30, ¿verdad? No, Diego, por favor. Se tenía indicado ahí en el documento que era para el 24 de este mes. Ah, solo quería confirmar. Muy bien. Feliz noche. Igual, que estén bien. Nos vemos.